Hola, soy Valentina Herrera y te doy la bienvenida al quinto video en temas de convivencia ciudadana. En este módulo aprenderás sobre el manejo asertivo de conflictos y rutas de atención a la conflictividad. Para este tema nos acompañará el tallerista Manuel Esteban Camacho Arroyo, especialista en Derecho de la Empresa, abogado, líder coach, maga. Dentro de sus labores se ha desempeñado como docente de posgrados en emprendimiento y capacitador en negociación y manejo del conflicto. En este video se abordarán conceptos generales dinámicos sobre los conflictos y sus efectos, también las principales habilidades para el manejo asertivo. Se explicarán los conceptos de negociación, conciliación y las rutas de atención que están dispuestas para prevenir y solucionar los conflictos. Los temas de este módulo te permitirán establecer generalidades de la negociación y conciliación. A continuación, el módulo 5. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos a la comunidad de la localidad de Tunjuelito. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y quiero, como les decía mi compañera ahora, la presentadora, soy una persona común y corriente que ha tenido muchas experiencias en la vida, unas muy enriquecedoras, otras de mucho aprendizaje, como dicen por ahí, unas veces se gana, otras veces se aprende. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es el manejo asertivo de los conflictos y las rutas de acceso que tiene la comunidad y que tiene la ciudad para darle manejo a esos conflictos cuando ya se nos salen de las manos. Entonces, si les parece, comencemos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cuáles son los contenidos? El primero, vamos a hablar un poco qué son los conflictos y cuáles son sus efectos normales, comunes y corrientes del día a día y cómo los podemos ver expresados en nuestra comunidad. Cuáles son los principios y habilidades importantes que podemos aprender en estas sesiones para el manejo asertivo de los conflictos. Después vamos a hablar de un tercer tema que tiene que ver con todo lo que es negociación, conciliación y otros mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Y finalmente vamos a hablar de las rutas de atención, como les venía diciendo, para atender esos escalonamientos de conflictos que se presentan y que ya no los podemos manejar y que tenemos que acudir a terceros, autoridades. Y finalmente sobre unos talleres experienciales a los cuales todos están ustedes cordialmente invitados. Entonces ya comencemos con el contenido. ¿De qué estamos hablando? Primero, ¿qué son los conflictos y cuáles son los principales efectos de los conflictos? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Los conflictos es cuando ya se genera una tensión, cuando hay intereses, cuando hay necesidades, cuando hay unas expectativas, unas metas entre dos o más personas que están chocando y entonces esto se escalona hasta un punto de conflictividad que ya se nos sale de las manos, porque se están contraponiendo esos intereses, esas necesidades, esas diferencias que estamos teniendo. Entonces hay diferentes formas de manejar esos conflictos. Hay una forma asertiva y hay unas formas no tan asertivas y son las que tenemos que aprender a identificar para ver cómo podemos mejorar esos mecanismos, ¿vale? Entonces, lo primero que les quiero dejar claro es que existen muchísimas situaciones que se escapan de nuestras manos, que están fuera de nuestro control. Y nosotros a veces queremos controlarlo todo, pero es que el mundo está lleno de miles y miles de millones de personas, de situaciones, y nosotros no podemos pretender que todas las cosas se manejen como nosotros queremos que sea. Lo que sí siempre podemos manejar y tenemos la libertad de elegir cómo interpretar y cómo manejar esos estímulos, esos hechos, esos actos de esas personas. Ahí sí no tenemos excusa. Nosotros tenemos cómo mirar si los manejamos de una forma asertiva o no, esas diferencias de las que les estoy hablando. Lo primero que les quiero también dejar es un libro muy sencillo que se los recomiendo para cuando tengan tiempo, lo leen, es muy cortico, tiene más o menos unas 100 páginas, se llama Los Cuatro Acuerdos, tal vez algunos de ustedes ya lo han leído. Y el primero de los acuerdos, que es un libro escrito por Miguel Ruiz, que trae toda la sabiduría de los toltecas, que es esta comunidad indígena milenaria de México, habla de no suponer. ¿Cómo estamos en no suponer? ¿Será que suponemos mucho a diario? ¿Será que cuando nuestro compañero de oficina, de la casa, nuestro familiar viene al hogar y lo vemos como con mala cara o que está silenciosa o silencioso, empezamos a decir, yo creo que esta persona está de mal genio conmigo porque ayer no le di doble presa o por la razón que sea, empezamos a suponer y a suponer y a suponer y nos montamos unos videos. Estos videos normalmente no es lo que nosotros estamos suponiendo. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Montarnos los videos y no vamos directamente a la fuente a preguntarle a esa persona, oye, ¿esto será que está pasando porque estás molesto conmigo o es un problema que tú tienes? Entonces pongamos en práctica este primer acuerdo de no suponer
y vamos a darnos cuenta cómo empezamos a solucionar una cantidad de conflictos que después escalonan. El segundo acuerdo que nos trae Miguel Ruiz en su libro es no nos tomemos las cosas personales. ¿Cómo vamos con eso? Yo creo que, por ejemplo, cuando se nos atraviesa alguien por la calle, una bicicleta, un carro, lo que sea, empezamos y ojalá nos diga palabras que no nos gustan, ni siquiera conoce a nuestra señora madre y ya nos estamos tomando personal todo lo que nos dicen. ¿Por qué nos vamos a tomar las cosas personales? Resulta y pasa que es posible que esa persona se encuentre en dificultades, que esté teniendo un problema familiar, laboral, de cualquier naturaleza, y nosotros esa ofensa o ese choque o esa diferencia la empezamos a interpretar como si fuera contra nosotros. Entonces, esa es otra recomendación: no nos tomemos las cosas personales, nosotros decidimos qué tomamos para nuestra vida y qué nosotros decimos que está fuera de nuestro control. El tercer acuerdo que nos trae Miguel Ruiz es ser impecables con las palabras. ¿Cómo estamos con eso? Si somos impecables con nuestras palabras, estamos observando qué es lo que estamos pensando, sintiendo y diciéndole a los demás. ¿Ustedes saben cuál es la persona con la que más hablamos a diario? ¿Sí saben? No es ni el vecino, ni la pareja, ni el compañero de trabajo. Somos nosotros mismos los que estamos permanentemente con diálogos internos en nuestra cabeza. ¿Estamos cuidando qué nos estamos diciendo nosotros mismos? ¿Será que nos estamos tratando mal cuando nos miramos al espejo o cuando empezamos a suponer una serie de cosas y decimos, no, yo no soy capaz, yo estoy teniendo unas dificultades muy grandes, yo no voy a poder? Entonces cuidemos esas palabras que nos decimos a nosotros mismos y asimismo las que les decimos a los demás. A veces andamos en automático y no nos damos cuenta ni qué pensamos, ni qué sentimos, ni qué actuamos. Entonces es otra recomendación que nos da Miguel en su libro, es ser impecables con nuestras palabras, y así también vamos a evitar muchos conflictos. El cuarto acuerdo que nos trae Miguel en su libro es hacer siempre lo mejor. ¿Cómo estamos con ese acuerdo? Depende, ¿cierto? Depende de si nos llama la atención o no nos llama atención lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros somos responsables de nuestros actos. Vamos a dar lo mejor, vamos a hacer siempre, actuar en bienestar, siendo empático con las personas, pero hay veces que hay cosas muchas que se nos salen de las manos. Entonces ya es responsabilidad de esa otra persona si nosotros nos dice, si no nos dice, si hace, si no hace. Entonces, siempre y cuando nosotros estemos haciendo lo mejor, ya nosotros estamos tranquilos y de ahí en adelante miramos cómo gestionamos esas diferencias. Bueno, esa es la primera herramienta que les quería traer. Eso lo vamos a poner en práctica en los talleres en los cuales nos van a acompañar más adelante. ¿Listo? Y resulta y pasa que, como les decía, hay formas de manejar asertivamente o no manejar asertivamente los conflictos. Si lo hacemos, mire, empecemos por el lado positivo. Digamos que estamos manejando muy bien los conflictos. Esos conflictos finalmente nos van a dar aprendizaje, son oportunidades para aprender de las personas, para aprender de las circunstancias, de las situaciones, porque finalmente estamos viendo espejos constantemente en las demás personas. Es una oportunidad para estar mirando lo que no nos gusta de nosotros o lo que sí nos gusta o lo que queremos llegar a ser o cómo nos gustaría que nos trataran. Entonces aprovechemos esas oportunidades, esos espejos de esas personas para estar aprendiendo. ¿Sí? Esa es una forma asertiva de manejar los conflictos, aprendizaje constante, como dicen por ahí, una mirada de turista, como si fuéramos turistas todo el tiempo observando y mirando cómo es el mundo y cómo podemos aprender del mundo sin estar nosotros chocando contra cuanta cosa se nos pasa por enfrente, ¿vale? Eso es una oportunidad de crecimiento, de generarnos bienestar emocional, espiritual, físico, material, desde todo punto de vista. Entonces, es una de las herramientas que yo les dejo también para que lo sigamos trabajando y lo vamos a trabajar en los talleres siguientes. Más adelante les voy a decir algunos tips y herramientas adicionales para la gestión asertiva de los conflictos, ¿vale? Hasta ahorita estamos en la parte introductoria. Listo. ¿Ustedes han escuchado de la palabra resiliencia? Es una palabra que se volvió de moda y muchas personas la utilizan y ni siquiera saben qué significa. Y es como si fuera una matica que está saliendo, como la que va a aparecer aquí en el slide, una matica que está saliendo del pavimento porque está superando esas adversidades, esas fuerzas que quieren ponerla abajo en la tierra y esta resurge. Y es básicamente, se trata de esa capacidad de reconocer y de gestionar funcionalmente esas adversidades, de transformar esas situaciones que aparentemente son difíciles y convertirlas en oportunidades, ¿no? Ahora bien, ya dijimos las oportunidades de manejar asertivamente los conflictos. Ahora hablemos de cuando no manejamos asertivamente los conflictos.
Resulta y pasa que todas estas circunstancias, estos hechos, estas conductas de las personas, las empezamos a interpretar como si nos estuvieran amenazando, como si fuera contra nosotros. Y el cuerpo, como es muy sabio, libera unas hormonas que es el cortisol, ¿sí? Que lo que hace es que nos prepara para la huida, nos prepara para la guerra, nos prepara nos tensiona los músculos, nos genera más azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque eso el cuerpo lo tiene previsto fisiológicamente para cuando nosotros teníamos que huir de los leones, de las tribus, ¿sí? Eso es un mecanismo de defensa, como cuando una fiera está detrás de nosotros y nosotros tenemos que correr. Se liberan esas hormonas y el cuerpo se prepara para ese tipo de situaciones realmente estresantes. Pero es que resulta y pasa que nosotros estamos interpretando muchas situaciones como si fueran amenazas, muchas más de las que realmente son. Y ahí es donde vienen las tensiones musculares, cuando se nos bajan las defensas. En estos días, más que importante tener las defensas altas con el tema del COVID, muchas personas que ni siquiera han salido a la calle han estado afectadas por este virus porque se les han bajado las defensas por niveles de estrés que eran realmente innecesarios. ¿Y todo viene de dónde? De la interpretación de todo lo que nos pasa, que lo estamos interpretando como si fueran amenazas, como si fueran agresiones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo estamos siendo nosotros? Unas personas que estamos manejando asertivamente o no asertivamente los conflictos. Esto a nivel introductorio, ¿vale? Ese es el primer punto de qué es un conflicto, de cuáles son los efectos de los conflictos, pero viene la parte más interesante de esta charla y es algunos tips, algunos principios, algunas habilidades importantes para manejar asertivamente los conflictos. Entonces, empecemos. Ustedes han escuchado o han visto de pronto, si alguna vez han viajado en avión y si no lo han escuchado, que las azafatas en los aviones le dicen a las personas que en caso de emergencia, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Se acuerdan? Ponerse la máscara a quién, su hijo, a su papá, a su abuelo, o se la ponen ustedes primero. Nos la ponemos nosotros primero, ¿cierto? La máscara nos la tenemos de oxígeno que poner nosotros primero para poder auxiliar a otras personas en caso de emergencia. Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes se están poniendo la máscara de oxígeno todos los días antes de salir de su casa para llegar al trabajo, para atender a su familia? ¿O estamos siempre pendientes de los demás y no estamos pendientes de nosotros? Porque finalmente nadie da de lo que no tiene por dentro. Ojo con esta frase. Nadie da de lo que no tiene por dentro y estamos esperando a que los demás nos respeten, a que nos amen, a que nos quieran, a que nos den oportunidades y nosotros no le estamos brindando eso a los demás, nosotros no estamos inspirando eso en los demás. Entonces pongámonos nuestra máscara de oxígeno primero antes de estar esperando que los demás hagan las cosas por nosotros. Yo no digo que no puedan haber situaciones de vulneración de derechos, problemas, conflictos, delitos y cosas en nuestra comunidad. Por supuesto que sí, y ante eso, por eso es que vamos a hablar de cómo acudir a las autoridades. Pero antes de eso, revisemos si más bien los conflictivos no estamos siendo nosotros. Ese es el primer paso. Pero para poder identificar eso, lo primero que tenemos que hacer es autoconocernos. ¿Cómo estamos con eso? Nos estamos autoconociendo, estamos identificando cómo son los demás en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Estamos adquiriendo esa habilidad para identificar esas diferencias, para identificar esas fortalezas, esas debilidades. Y ni siquiera somos capaces de verlo en nosotros mismos como estamos pretendiendo verlo en los demás. Entonces, lo primero es autoconocernos. ¿Listo? Y aquí quiero dejar una reflexión. Esto nos lo enseñaron a nosotros desde chiquitos. Miren esta frase, ustedes la han escuchado seguramente 1000 veces. Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. O como la sabemos también. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es una verdad casi que, mejor dicho, puesta sobre piedra, ¿sí o no? La pregunta es, ¿siempre aplica? Ahí les dejo la inquietud. ¿Siempre aplica? Lo vamos a revisar más adelante. Les voy a dar una pequeña pista. Cuando estamos hablando de delitos, de vulneración de derechos, de no robar, de no matar, de respetar las diferencias, esa regla por supuesto que aplica. Pero revisemos si cuando no estamos hablando de conductas delictivas ni de agresiones, si siempre aplica el hecho de estar esperando que los demás hagan lo que nosotros nos gusta que hagan con nosotros.
Revisemos eso y les voy a dar unas pautas para que al final recojamos y veamos qué tan cierto es esa frase y ese paradigma, ¿vale? Listo. Entonces comencemos con estas reflexiones. ¿Ustedes saben cuántas personas existen en el mundo? Hay una página por ahí de internet que te dice en tiempo real cuántas personas están viviendo y cuántas personas están naciendo y cuántas personas están falleciendo. Inclusive en tiempos de COVID las personas están naciendo 2 o 3 veces más que los que están muriendo en este momento. Eso es en tiempo real, salen las estadísticas. Imagínense que somos casi 8.000 millones de personas en el mundo. Ya casi en estos meses lo alcanzamos. 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Será que todos somos iguales? ¿Será que habrán algunas diferencias por ahí? Yo sé que compartimos religiones, compartimos partido político, compartimos equipo de fútbol, compartimos orientaciones sexuales, creencias, pero la pregunta es, ¿todos compartimos exactamente las mismas creencias y las mismas formas de sentir y las mismas formas de ser? Entonces, acuérdense de la frase que hablamos hace un rato. ¿Será que aplica esa frase siempre de que las demás personas tienen que hacer lo que nosotros consideramos que es lo mejor? ¿O será que hay una verdad, lo bueno, lo malo, siempre es lo mismo? Fíjense cómo hay una frase muy interesante y es: mapa no significa territorio. Ojo, mapa no significa territorio. Ustedes han visto un mapa de Colombia de pronto algún día y han visto cómo está pintado el Amazonas, ¿cierto? O cómo está pintado Bogotá o cómo está pintada su localidad. Una cosa es lo que está en el mapa y otra cosa es una persona que está ya metida en el Amazonas o en su localidad. A ver cuál es la realidad. O por ejemplo cuando habían incendios forestales en el Amazonas, ¿sí? ¿Qué diferente es respecto de cómo se ve en el mapa? Entonces imagínense que así es todo. Cada uno de nosotros, cada uno de los 8.000 millones de personas en el mundo, vemos el mundo con un mapa determinado. Entonces la idea es que ampliemos ese mapa y veamos que hay otras formas de ver el mundo y darnos cuenta de cómo es realmente el territorio. ¿Listo? Esto nos va a ayudar para evitar muchos conflictos. Nosotros también estamos viendo que nosotros a diario estamos interactuando con las personas y vemos cómo se comportan, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, y eso es como si fuera la punta del iceberg. Ustedes saben cómo es un iceberg, que solamente se le ve la puntica de hielo, pero resulta y pasa que abajo hay una roca gigante de hielo que no estamos viendo, por eso es que se estrelló el Titanic, ¿cierto? Entonces eso es lo único que estamos viendo, pero es que hacia abajo todos los seres humanos, y por eso hablo de autoconocimiento, tenemos esos comportamientos no salen porque sí, primero salen de unas emociones, de unas formas de sentir, no todos sentimos de la misma forma, pero antes de que fueran emociones, pasaron por nuestra cabeza, de nuestras creencias, de nuestros valores, de lo que consideramos que es importante para cada persona. Yo les apuesto que no, si hacemos una lista de los 20 valores más importantes para cada persona, no coincidimos en los 20. En algún orden vamos a tener diferente, y eso son formas de pensar muy diferentes. Y hacia abajo, si nos seguimos metiendo hacia abajo en el iceberg, vamos a darnos cuenta que están las formas de ser, la personalidad de cada ser humano, que también son muy diferentes. Hagan una lista de sus 10 formas de ser, a ver si son iguales a las 10 formas de ser de su pareja, de su compañero, de su vecino. ¿Listo? Y más abajo en el iceberg, más abajo de esas formas de ser, hay una historia de vida. Cada uno ha tenido unas circunstancias de vida totalmente diferentes. Ha tenido una infancia, una adolescencia, una crianza, una cultura, una región, una ciudad, una familia muy diferente. Entonces eso hace que esas 8.000 millones de personas seamos totalmente diferentes en muchos aspectos, ¿vale? Reconozcamos esa diferencia. Eso en cuanto al autoconocimiento. Y la pregunta es, ¿a veces será que nuestros conflictos suceden porque estamos un poco egocéntricos o porque ustedes saben qué es el ego? Primero que todo, básico, así explicación rapidito. El ego es como yo lo asocio como ese personaje que nosotros mismos creamos, es como ese perfil de redes sociales, por decirlo de alguna manera, en donde nosotros mostramos siempre la mejor foto, la mejor información, sí, lo más bonito, pero no estamos siempre mostrando esa verdadera esencia de lo que somos nosotros. Ese yo lo asocio como si fuera el ego. Y muchas veces nosotros nos molestamos con las personas porque están tocando ese ego, porque están tocando ese personaje que no es realmente mi esencia. Es ese personaje que nosotros mismos inventamos. Y no estoy diciendo que no podamos tener autoconfianza, autoestima, empoderamiento. Por supuesto que sí, pero eso no es lo mismo que decir yo soy una persona egocéntrica.
Entonces identifiquemos cómo nosotros nos estamos mostrando frente a los demás de una forma a veces diferente a nuestra verdadera esencia. ¿Sí? Y ahí es donde vienen los famosos 4 acuerdos, porque nos tomamos las cosas personales, porque nos herimos, porque somos reactivos. Y realmente lo que está pasando es que esas otras personas están interactuando con nosotros con base en ese personaje que no es nuestra verdadera esencia. Entonces, si nos contradicen, si no nos dan la razón, pues hombre, tengamos en cuenta que esa es su visión del mundo, y que está tocando ese personaje ficticio, pero no nuestra verdadera esencia. Eso no va a cambiar realmente quiénes somos nosotros. Entonces, por eso es importante saber qué discusiones dar, cuándo darlas, cómo darlas, y que ojalá no escale a un conflicto que no podamos manejar, ¿vale? Listo. A veces sentimos vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza es como ese miedo a no pertenecer a un grupo de personas determinado por mostrarnos realmente como somos. Entonces por eso construimos ese personaje ficticio. Pero asimismo eso nos protege de que nos hagan daño, pero asimismo estamos desconectándonos de las personas, de que realmente conozcan nuestra verdadera esencia, de que nos tratemos con autenticidad, genuinamente, con amabilidad. Entonces revisemos cuándo estamos actuando desde el ego y cuándo estamos actuando desde nuestra verdadera esencia. ¿Listo? Eso por un lado. Ahora imagínense, para hablar de todas las diferencias de las que estamos hablando, que existe una teoría de un señor Maslow que es la pirámide de las necesidades. No sé si ustedes han escuchado alguna vez ese tema de las necesidades de Maslow, en donde él habla de que hay unas necesidades básicas de las personas: alimentación, vivienda, salud, seguridad, cariño, necesidades de autoestima y demás. Pues resulta y pasa que nosotros no conocemos el mundo de las otras personas y a veces las juzgamos y no nos damos cuenta que estas personas están con algunas necesidades básicas insatisfechas. Nosotros mismos, ¿hasta dónde nos estamos dando cuenta cómo hemos escalado en esas necesidades, si las tenemos satisfechas o no? Entonces, si ni siquiera nosotros se las mostramos a los demás, ¿cómo pretendemos que nos traten según acorde con nuestra naturaleza y con lo que estamos necesitando? Entonces, identifiquemos esas necesidades nuestras y de nuestro entorno. Eso por un lado. Por otro lado, imagínense que existe una teoría sobre las inteligencias múltiples. Hay personas que dicen: no, es que yo soy bruto para las matemáticas, yo soy bruto para el inglés, yo soy bruto para los deportes. Primero, nos estamos tratando súper mal y nos estamos creyendo ese cuento. Y segundo, todos tenemos diferentes tipos de inteligencias. ¿Sí lo sabían que hay por lo menos 8 tipos de inteligencias? Está la inteligencia corporal, la inteligencia naturalista, la inteligencia musical, la interpersonal, la lingüística, la matemática. Hay múltiples inteligencias. Y entonces le decimos a nuestro familiar: oye, usted sí es bruto, ¿no? Usted sí para esta vaina es negado. No, resulta y pasa que esa persona tiene unas inteligencias diferentes, o las personas que tienen capacidades diferentes porque tienen algún tipo de disminución de alguna capacidad motriz posiblemente, pero pueden ser supremamente inteligentes para otras cosas. Identifiquemos esas inteligencias y no nos tratemos y no juzguemos a los demás siempre con base en nuestras inteligencias, ¿vale? Reconozcamos eso y así vamos a evitar conflictos. Punto aparte. Imagínense también que existen diferentes teorías sobre las personalidades. Existen personas que son un poco más dominantes, que son más serenas, hay otras que son más influyentes, hay unas que son más concienzudas, más analíticas. Todos tenemos un poquito de ese tipo de personalidades, pero siempre tenemos una que es predominante. ¿Ya sabemos cuál es la nuestra? ¿Ya sabemos que somos de pronto nosotros más dominantes y que nuestro vecino es un poco más sereno? Y que nosotros queremos tender la ropa de determinada manera y el vecino lo hace de otra forma. Entonces, ojo, identifiquemos esos tipos de personalidades. Eso está en internet, eso no es una teoría científica súper compleja, ¿sí? Eso está ahí, eso se llama DISC, D-I-S-C. 4 tipos de personalidades, y estoy seguro que ustedes logran identificar con tan solo unas preguntas, se van a poder lograr identificar cuáles son esas personalidades, esas diferencias. Por ejemplo, a los dominantes y a los influyentes nos gusta hacer las cosas más rápido, nos gusta que todo sea así, y en cambio a los serenos y a los analíticos les gustan las cosas más lentas. Entonces nos desesperamos porque es que esta persona es lenta. No, identifiquemos que ese es otro tipo de personalidad. O hay unas personalidades que son más, fluyen con las cosas, con las decisiones, más amigueras. Hay otras que les gusta es estar pendiente del detalle y que las cosas se hagan como a su manera. Entonces, esa es otra cosa que les dejo de tarea y que lo vamos a poner en práctica en los talleres experienciales sobre ejercicios relacionados con los diferentes perfiles de personalidad, ¿vale? Punto aparte.
Imagínense también que tenemos unos sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Ustedes los conocen, ¿no? A ver, ¿cuáles son? ¿Sí? Vista, audición, olfato, gusto y tacto, ¿cierto? Ustedes ya saben cuál es su sentido dominante. Ustedes ya le han dicho a sus familiares cuáles son esos sentidos que más les gustan, con los cuales entonces a mí me gusta más el masajito, al otro le gusta es más los olores, a mí me gusta más el tintico y la comidita. Entonces, ¿hasta dónde nosotros conocemos a esas personas? ¿Cuáles son esos gustos de los 5 sentidos y cuáles son los nuestros? Y van a ver cómo la comunicación va a fluir de una forma mucho más asertiva, ¿vale? Punto aparte, imagínense que también nosotros estamos pendientes de cosas diferentes, porque esos son unos canales neuronales que se forman unas autopistas en el cerebro que se fijan por de determinadas cosas diferentes a lo que se fija otra persona. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando su familia está embarazada, la señora o usted va a ser padre, empiezan a ver señoras embarazadas por todo lado? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Y será que es que ya precisamente casualmente empezaron a nacer más niños? ¿Sí? O cuando, por ejemplo, se van a comprar la bicicleta X o los tenis los quieren de determinada característica, empiezan a verlos por la calle constantemente. ¿Sí les ha pasado? Pues eso sucede porque nuestro cerebro y nuestros sentidos empiezan a fijarse más en ese tipo de cosas. Entonces fíjense cómo interpretamos el mundo muy diferente de acuerdo a nuestros intereses. Tú puedes estar viendo el mismo paisaje, pero te estás fijando en cosas totalmente diferentes que la otra persona. Y usted no vio eso, pero ¿cómo no vio eso? ¿Pero cómo no se dio cuenta de que pasó eso? Pues porque no, porque de pronto no es su interés. Entonces fijémonos que hay ese tipo de sistemas muy diferentes. Bueno, esto es introductorio de todo lo que vamos a ver más adelante. Y vamos a hacer muchos ejercicios sobre eso. Entonces por eso con razón Confucio hace más de 2000 años dijo: no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. No vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos nosotros. Entonces ahora los invito a que respondamos la pregunta que nos hicimos al comienzo de este capítulo. ¿Será que la frase de no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti aplica siempre? ¿O hay ciertos casos en donde no y debemos entender esas diferencias? ¿Listo? Bueno, esa es la herramienta del autoconocimiento. Ahora vamos con la segunda herramienta, el respeto por las diferencias. ¿Cómo estamos con eso? ¿Sí estamos respetando todas esas diferencias que ya identificamos? Por eso con razón hay una frase que dice que para llevarse bien no necesitamos las mismas ideas, sino necesitamos el mismo respeto. Tener las mismas ideas no es tan sencillo, pero si tenemos el mismo respeto de respetar esas diferencias, pues vamos a tener una mejor convivencia, ¿listo? Esa es la herramienta del respeto por las diferencias. También la vamos a poner en práctica en nuestros talleres. La tercera, gestión emocional. ¿Sí saben qué es eso? Gestión emocional. Lo estamos practicando a diario en nuestras vidas. ¿Y cómo logramos eso que parece como tan etéreo, como de monjes budistas por allá? No, eso es muy sencillo. Eso lo podemos hacer todos los días y nos vamos a dar cuenta cómo vamos a lograr bienestar, serenidad, evitar disgustos, evitar la ansiedad, la depresión. Lo primero que yo les recomiendo es hacernos responsables de lo que podemos controlar a diario, y eso se logra a través de la autoobservación. Aprender a respirar profunda y conscientemente. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros antes de empezar a pelear tomamos una respiración profunda? Díganme, ¿cuántos problemas podríamos evitarnos? La respiración es básica, una respiración profunda empieza a evitar una serie de conflictos y a que nos pongamos en este momento presente y observemos qué es lo que está pasando y hasta de pronto encontrar soluciones a esos conflictos. Entonces vivamos en el presente. A veces nos levantamos y no nos damos cuenta a qué horas llegamos al trabajo, o a veces no nos damos cuenta a qué horas llegamos al colegio o a la universidad, porque estamos en piloto automático y no nos damos cuenta de las cosas, y ahí es cuando se nos atraviesan y echamos aquí la palabra que no debimos haber dicho, porque no estamos conscientes de nuestros actos. ¿Ustedes han visto los drones? Los drones esos que filman y que se elevan y que con base en eso pueden empezar a observar con unas cámaras superpoderosas. ¿Qué tal si nosotros aplicamos y prendemos ese dron constantemente en nuestras vidas y nos damos cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Les apuesto que tendríamos menos conflictos, ¿vale? Estamos descansando bien, nos estamos divirtiendo, así sea en el parque el fin de semana, estamos tomando aire libre, estamos haciendo ejercicio, estamos haciendo estiramientos. Esos son tips muy sencillos y ya lo sabemos.
Pero si nosotros nos empezamos a cargar, no salimos a la calle, bueno, en estos días hay que tenerlo con mucho cuidado con tapabocas, pero por lo menos respirar un poquito de aire puro. Si no estamos durmiendo, estoy seguro que vamos a entrar en conflicto con mucha facilidad. ¿Listo? Bueno. Tips ahora para comunicación asertiva. ¿Listo? Vamos a hablar. ¿Saben qué es la comunicación asertiva? ¿Será que asertividad significa siempre tener que decir que sí? ¿Sí? ¿Será que asertividad significa que, imagínense, si tuviéramos que decir que sí siempre, ya no seríamos 8.000 millones, sino por ahí 15.000 millones de personas en el mundo? No, tenemos que aprender también a decir que no. Pero lo que pasa es que decimos no de una forma un poco a veces golpeadita, con el tonito que no es, ¿sí? Entonces nos vamos para el otro extremo. No estamos sabiendo decir que sí y no estamos sabiendo decir que no. Es saber defender esas necesidades, esos puntos de vista diferentes, y también respetar los de los demás, pero saberlo decir qué, cómo y cuándo decirlo. O a veces será que nuestras peticiones las hacemos en el momento en que es inoportuno, cuando sabemos que la persona está de mal genio. ¿Será que nos podemos esperar un poquito y comunicarnos en el momento en que es, de la forma en que es, con las palabras que son? ¿Sí? Eso es comunicación asertiva, es recibir esa información con todos los sentidos, con nuestra vista, con nuestro oído, con nuestro olfato. ¿No les ha pasado que a veces ustedes están hablando con una persona y esa persona está chateando? ¿Cómo se siente? ¿Será que es agradable que no los estén mirando a los ojos? Pues ahí no puede haber comunicación asertiva. Claro que no. Entonces comuniquémonos con todos los sentidos, logremos sintonía con las personas. A veces no validamos la información, a veces entendemos una cosa pero resulta y pasa que lo que la persona nos quería decir era otra. Entonces siempre es posible que existan unos conflictos entre lo que la persona pensó, lo que quiso decir, lo que yo interpreté. Entonces validemos esa información con la persona, vayamos a la fuente, no supongamos, acuérdense de los 4 acuerdos, preguntémosle a la persona, oye, lo que tú me quisiste decir ¿era esto o era esto? Y ya, y nos evitamos muchos conflictos. Muchas veces nos quedamos callados, actuamos según lo que pensamos que la persona dijo y era otra cosa. ¿Listo? Entonces desarrollemos esa habilidad para comunicarnos asertivamente. Y también otro tip, no empecemos a hablar en tercera persona, sino que empezamos a hablar, aquí todos son irresponsables, aquí todos llegan tarde, aquí ninguno es una persona amable y agradable. No, hablemos por nosotros o hablemos por esa persona, pero no generalicemos el poder de las palabras. Es que uno, no, yo estoy haciendo esto, yo soy responsable. Fíjense cómo esas palabras empiezan a generar realidades muy diferentes. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a comunicación asertiva. Otra herramienta para manejar asertivamente los conflictos, la confiabilidad. ¿Ustedes son confiables con lo que dicen? ¿Son coherentes entre lo que piensan, entre lo que sienten y entre lo que dicen? ¿O será que ustedes les dicen, sí, yo le caigo, ya más tardecito le llego, yo le voy a la reunión, yo le hago el trabajo, yo le pago esa platica mañana? Y ustedes saben internamente que no van a cumplir. Entonces, ¿para qué nos comprometemos con cosas que no vamos a cumplir? Imagínense ustedes cuando les han quedado mal. Si les ha pasado, les han quedado mal, ustedes confiaban en que esa persona les iba a pagar la platica, que les iba a hacer el trabajo y no llegó ese día y no cumplió con eso. ¿Cómo se sienten? ¿Van a empezar van a volver a creer en esa persona? ¿Será que no, cierto? Entonces, seamos coherentes entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que lo decimos. Porque si decimos siempre lo que vamos a hacer, eso es como un pegamento, es una fibra que consolida las buenas relaciones, ¿vale? En cambio, si no lo hacemos, ahí es donde ya eso se genera como una bola de nieve de conflictividad, ¿vale? Listo. Otra herramienta de tips para manejar asertivamente los conflictos es tener esa capacidad, y ya lo hablamos ahorita respecto de la resiliencia, esa capacidad de adaptarnos a los cambios, de tolerar la frustración, de aceptar que las cosas no siempre son como nosotros queremos que sean, de convertir en esos tropiezos en oportunidades. ¿Sí les ha pasado que a veces siempre nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es vivir en el pasado y es no lograr transformar esa realidad en oportunidades hacia el futuro. Entonces, en vez de preguntarnos ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Preguntémonos ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto a mí? ¿Cómo puedo aprender? ¿Eso será que es un mensaje para que yo adopte ciertas cosas en mi vida y mejore? Entonces, fíjense que no más con cambiar el por qué por el para qué,
ya estamos creando una nueva realidad en nuestras vidas, ¿vale? Eso es una forma de adaptarnos a los cambios, de tolerar la frustración. Con razón decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces todo depende de cómo interpretamos esa información y cómo están nuestras creencias en nuestro cerebro, ¿vale? O a veces no les ha pasado o les ha pasado que empezamos a decir, uy no, a mí esa charla de ese video me va a ir pésimo. Yo la voy a embarrar, yo no voy a dar pie con bola. Entonces empezamos a crear unas profecías que finalmente nos terminamos cumpliendo nosotros mismos, porque el cerebro coge esa información y termina convirtiéndola en realidad. Entonces esas profecías más bien convirtámoslas en positivas. Yo sí voy a poder solucionar este conflicto, yo no tengo por qué pelear con esta persona, yo voy a poder acudir a esta autoridad para que me solucione este conflicto, ¿vale? Entonces ojo con lo que estamos pensando para no convertirlos en profecías negativas, ¿vale? Otra herramienta, estamos siendo líderes positivos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestra comunidad, ¿sí? En Tunjuelito, ¿estamos siendo o no estamos siendo líderes positivos? Y para eso no necesitamos ser el alcalde, para eso no necesitamos ser el líder comunitario, necesitamos ser el jefe, la cabeza de una organización. Hay un liderazgo que se llama liderazgo situacional. El liderazgo situacional es en el que nosotros somos capaces de convertirnos en ejemplo solamente con nuestros actos, siendo proactivos, siendo asertivos, ¿sí? Aportando sin estar esperando que los demás nos digan qué es lo que tenemos que hacer, con la capacidad de influenciar a nuestro núcleo, sea grande o sea pequeño, en hacer las cosas de otra forma. No porque es que así se hace en la localidad, así se hace en mi familia, así se hace en mi país, no. Nosotros tenemos la capacidad de ser líderes proactivos y situacionales sin necesidad de ser los jefes de una organización. Y así vamos a poder ser líderes en bienestar, líderes en respeto por las diferencias, en servicio desinteresado, en generar oportunidades en nuestra comunidad, en facilitar la convivencia. Todo eso lo podemos lograr desde nuestra posición, cualquiera sea, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, pilas con el liderazgo, sobre eso hay mucha información, también lo vamos a poner en práctica en nuestros talleres, ¿vale? Listo. Como una frase que les quiero dejar, un gran maestro no enseña lo que sabe, un gran maestro enseña lo que es. Porque si tú las palabras se las lleva el viento y tú puedes decir, tú tienes que hacer las cosas de determinada manera, pero si a la vuelta de la esquina las estás haciendo de otra forma, dime tú qué ejemplo le estás dando a las personas. Estoy seguro que si tú, sin tantas palabras, te comportas de una forma asertiva como un líder positivo en tu comunidad, las otras personas en tu entorno también van a coger ese ejemplo. Entonces seamos líderes situacionales. Hasta aquí algunos de los tips y herramientas que les quería dejar y que vamos a poner en práctica en los talleres. Ahora quiero que pasemos al tercer punto, que tiene que ver con algunos teorías, conocimientos, ideas, experiencias relacionadas con la negociación, con la conciliación y con el manejo, la solución alternativa de los conflictos. Esos son temas que la ley los regula, pero nosotros, desde nuestra autonomía, podemos darle ciertos matices siempre y cuando no estemos incumpliendo las leyes. Obviamente hay unas reglas generales, hay unas autoridades que están facultadas para conciliar, para ser jueces, sí, pero todos tenemos la habilidad de convertirnos en buenos negociantes. De hecho, estoy seguro que cuando cogemos un bus, cuando cogemos un Transmilenio, un taxi, cuando nosotros compramos en la tienda de la esquina, adivine qué estamos haciendo. Estamos haciendo negocios. Negocio de transporte, negocio de compraventa, negocio de depósito. Todo el día estamos haciendo negocios. ¿Y cómo interactuamos en esos negocios? ¿Será que estamos siendo conciliadores? ¿Será que estamos aplicando tácticas efectivas de negociación? Eso también les voy a dar algunos tipsitos sobre ese tema y los vamos a poner en práctica más adelante. ¿Listo? Entonces vámonos con ese capítulo. Listo, sobre negociación. ¿Qué les puedo decir sobre ese tema? En todos estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, conciliación, jueces de paz, jueces de la república, en nuestras actividades diarias, en nuestros negocios, siempre vamos a estar negociando. Y siempre va a haber lugar para una cosa que se llama la transacción. Eso es un término que parece una palabra cualquiera, de esas que usan los técnicos, los abogados por allá, pero resulta y pasa que esa palabra es muy importante que la tengamos en cuenta. Cuando ustedes vean un papel,
cuando ustedes vayan a una conciliación, cuando ustedes estén haciendo un contrato donde hable de la palabra transacción, ojo que eso tiene unos efectos. Eso tiene unos efectos, así no esté por escrito. El solo hecho de que tú estés negociando, hay muchas cosas que no necesitan estar por escrito para que se tengan que cumplir. Ojo con eso, y por eso es que estamos diciendo que vamos a ser confiables, que vamos a respetar nuestra palabra. Resulta y pasa que los efectos de la transacción es que las cosas ya quedaron juzgadas. Eso se llama hacen tránsito a cosa juzgada. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier obligación, cualquier derecho, ya va a quedar conforme a como usted y yo lo acordamos. Si lo modificamos, si lo extinguimos, si lo renovamos, todos esos derechos y obligaciones van a quedar conforme a como lo acordamos. Eso es uno de los efectos de la transacción. Otro de los efectos es que si teníamos un conflicto sobre ese tema, ya quedó transado, ya quedó arreglado, ya ese pleito no va más, por consiguiente, de aquí en adelante se tiene que cumplir. ¿Vale? Y por eso hablamos de otro de los efectos de la transacción, y es que presta mérito ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen un papel, un documento, un acuerdo en donde dice que esa persona va a hacer X, Y o Z, ustedes pueden ir a acudir ante la autoridad, cualquiera sea, y ya vamos a hablar de las diferentes autoridades, para hacer que se exija que se cumpla ese acuerdo. Entonces, ojo, cuando negociemos, cuando conciliemos, cuando estemos haciendo un contrato, siempre revisemos que eso que estamos poniendo ahí lo debamos a cumplir y va a ser exigible frente a las autoridades y los terceros, ¿vale? Entonces, les quiero hablar de, primero, un concepto básico. ¿Qué es la negociación? Nosotros creemos que sabemos negociar, pero resulta y pasa que a veces ni siquiera sabemos qué es eso. Básicamente la negociación es interactuar entre dos o más personas para llegar a unos acuerdos, sobre unos intereses en común, para satisfacer unas necesidades, para generar unos beneficios, unas ventajas, para resolver unas diferencias, ¿vale? Eso es negociar, ponernos de acuerdo sobre algunas cosas importantes, sobre algunos intereses, ¿vale? Ahora, yo les pregunto, ¿cómo están negociando? ¿Cómo están conciliando? Lo estamos haciendo de la forma tradicional, que es el método competitivo de atacar, de defendernos, de regatear. Ese es el método tradicional que yo estoy seguro que todos alguna vez en la vida lo hemos hecho así. La otra forma es una forma un poco más asertiva de hablar y de llegar a algunos acuerdos. ¿Listo? Ese método es el tradicional, el antiguo, es el que usualmente utilizamos cuando vamos a San Andresito, cuando vamos a San Victorino, y es el tema de pensar que la posición de esa parte y mi posición son totalmente diferentes. Entonces yo lo que hago es plantearle unos intereses y no poner las cartas sobre la mesa ni decir cuánto tengo aquí en el bolsillo, sino que me espero a ver cómo puedo regatear y cómo puedo desvirtuar lo del otro o cómo lo puedo atacar, ¿sí? Entonces esa es un método de negociación que nos funciona en ciertas circunstancias, ¿sí? No siempre. Miremos otras alternativas, pero resulta y pasa que ahí está pasando una cosa. Pensamos que la torta, esa tortica que nos vamos a repartir es de este tamaño, y resulta y pasa que no nos damos cuenta que a veces podemos negociar sobre cosas mucho más grandes y ni siquiera nos tomamos la oportunidad de mirar cómo podíamos agrandar esa torta. Entonces, pero como lo que importa es ganar y lo que importa es repartirnos la mayor cantidad de tajada de esa torta, entonces no estamos viendo todo el panorama. Entonces, si les ha pasado, por ejemplo, hay algunos contratos en donde el margen de negociación es muy mínimo. Cuando tú te subes a un bus, pues ya sabes que lo que vale son 2.200 y ya no puedes empezar a regatear con el señor. Bueno, hay algunas veces en el transporte tradicional que uno podía negociar, pero hoy en día con la tarjeta de Transmilenio sí está como difícil. O por ejemplo, cuando tú te subes también a un avión, o cuando vas a un banco, o cuando vas a un supermercado, ahí no hay margen de negociación porque el precio está ahí. Pero resulta y pasa que hay otras alternativas del día a día, de la comunidad, con tu familia, con tu comunidad, con tu colegio, con tu universidad, en donde tú tienes la posibilidad de mirar otras alternativas, en donde no estás negociando con una persona que tiene una posición dominante, sino que de alguna manera podemos tener una relación a largo plazo y hacer acuerdos más sostenibles en el tiempo, con creatividad, persuadiendo, encontrando diferentes alternativas, con reciprocidad, ¿vale?
Ese es el método que se llama método colaborativo o de ganar-ganar. ¿Lo estamos aplicando o no lo estamos aplicando en nuestro día a día? O todo el tiempo es regateando, todo el día regateando. ¿Hasta dónde estamos mirando otras alternativas con un método de ganar-ganar? En donde las personas, en donde las relaciones, en donde la comunicación es muy importante. Por eso es que hay una frase que dice, duro con el problema y suave con las personas. Duro con el problema, suave con las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengamos una diferencia, cuando estemos negociando, cuando tengamos intereses diferentes, vamos a irnos directamente a mirar cómo podemos solucionar esos intereses y esas necesidades, pero siendo suaves con las personas, ¿sí? No necesitamos ser agresivos, no necesitamos querer imponer nuestras condiciones. Nosotros podemos poner las cartas sobre la mesa, que la otra persona ponga las cartas sobre la mesa y empezar a negociar sobre la base de una buena relación. ¿Listo? Esa es una de las cosas importantes de este tipo de negociación, unas relaciones asertivas, ¿sí? En donde haya empatía, en donde haya comunicación asertiva, en donde tengamos en cuenta que tenemos intereses diferentes, en donde validemos y verifiquemos la información, ¿listo? En donde tengamos criterios y reglas claras de negociación, imparciales, objetivas, que los acuerdos sean justos, que nos guiemos con base en costumbres, en normas y no necesariamente en nuestros antojos, en donde no tengamos que ceder porque la otra persona es la de la posición dominante. Entonces, no, pues como es la de la posición dominante yo no puedo hacer nada. No, venga, miremos a ver cómo podemos articular esas diferencias, ¿sí? Si vamos a ceder va a ser ante principios, ante criterios, ante fundamentos realmente objetivos, siempre buscando la legitimidad de las negociaciones. ¿Listo? Entonces para eso es muy importante que tengamos claro cuáles son los intereses y las necesidades de cada una de las personas con las que estamos interactuando, con nuestra familia, con la comunidad, ¿sí? En nuestro trabajo, en nuestros negocios. Para ahí sí, ya conociendo los intereses de cada parte, identificar en dónde nos unimos, en dónde puedo ceder, en dónde puede ceder la otra persona y para qué lo voy a hacer, ¿vale? Hay unos tipos de acuerdos a los cuales podemos llegar que se llaman los acuerdos Mahan. Y no me estoy refiriendo al de la novela, no, estoy hablando al Mahan, que es llegar al mejor acuerdo a una alternativa negociada. Ojo, mejor acuerdo a una alternativa negociada. Y para eso, para explicarles este concepto, les quiero poner un ejemplo. Imagínense que había dos hermanas que estaban peleando por una naranja. Estaban peleando por una naranja y estaban discutiendo, pero no decían para qué querían la naranja, pelearon hasta que se aburrieron de pelear y decidieron cuál, la solución salomónica. ¿Cuál es? Partirla por la mitad, ¿cierto? En teoría todos felices y todos contentos. Las dos hermanas se fueron con su mitad de naranja, pero después se pusieron a pensar, resulta y pasa que una de las hermanas quería la naranja, era la cáscara para hacer una torta y la otra hermana quería era la pulpa para hacer un jugo. Entonces la pregunta es, ¿les fue bien o tenían otra mejor alternativa para negociar? Se llevaron la mitad de la naranja, se llevaron la mitad de las utilidades, la mitad del beneficio. Por ser muy salomónicas y no decir las cosas que realmente querían, pues se quedaron cortas en qué hubieran podido hacer. Hubieran podido coger toda la pulpa para la una y coger toda la cáscara para la otra. ¿Sí me hago entender la diferencia de negociar con los intereses claros y no negociar con los intereses claros? ¿Cuántas veces hacemos eso en nuestro día a día? ¿Vale? Entonces, o a veces con tal de llegar a un acuerdo rápido, lo primero que se nos ocurre y lo primero con lo que estamos de acuerdo, ahí llegamos a un acuerdo y resulta y pasa que habían otras alternativas. O a veces nos pasa que hacemos acuerdos, que hacemos negocios súper etéreos, entonces nos hacemos las promesas de 31 de diciembre. Sí, yo le voy a cumplir, sí, yo hago ese negocio, sí, yo voy y quito la ropa, sí, yo trapeo aquí el pasillo. Y no estamos siendo claros y específicos de los acuerdos a los que estamos llegando. Entonces, ¿sí les ha pasado que el 31 de diciembre dice, yo este año sí bajo de peso? Yo este año sí voy a ir al gimnasio, yo este año sí voy a conseguir un trabajo. Pero no estamos siendo específicos en lo que estamos pidiendo, no estamos siendo específicos en nuestros acuerdos. Y para eso existen unas reglas que se llaman las metas SMART, eso lo pueden buscar por internet, y es llegar a acuerdos que sean específicos. De ahí viene la S, la M, que sean medibles, la A, que sean alcanzables,
La R, que sean relevantes. Y la T, que sean fijados en un tiempo específico. Entonces, qué diferente sería decir: yo voy a bajar de peso en enero, voy a bajar 2 kilos porque voy a hacer dieta y voy a hacer ejercicio y porque voy a pesarme y porque voy a ser más saludable en mi alimentación. ¿Qué diferencia a decir yo voy a bajar de peso? Simplemente. Entonces eso mismo apliquémoslo con todas nuestras comunicaciones, con todos nuestros acuerdos con las personas con las que interactuamos, y van a ver cómo vamos a poder evitar muchísimos conflictos, ¿vale? Entonces esos son tips de una negociación asertiva, de una negociación efectiva. Entonces, dejar de creer que no estamos en una batalla permanente, ¿sí? No, las negociaciones y los acuerdos son oportunidades para llegar a grandes soluciones. O a veces de pronto la creencia de que lo único que importa es el resultado. No, el resultado es importante, pero también los medios, las formas de llegar a esos acuerdos es muchísimo más importante, porque nos va a permitir acuerdos a largo plazo. O romper el paradigma de que la torta es fija, no, podemos agrandar la torta, miremos y ahí sí no la repartimos, ¿sí? O que nosotros siempre tenemos la razón, no, miremos que de pronto los dos podemos tener la razón, tu razón y mi razón. Ahora bien, ¿cómo la podemos articular? ¿Sí? Entonces son tips de negociación que también vamos a poner en práctica en los talleres experienciales a los cuales están cordialmente invitados a continuación. ¿Listo? Los vamos a poner en práctica. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con conciliación, con negociación y con soluciones alternativas de conflictos. Ya finalizamos este capítulo y nos vamos a adentrar en las rutas de atención a la conflictividad. Ya cuando este conflicto se ha escalado, cuando no lo podemos manejar directamente entre nosotros, cuando ya no lo hemos podido manejar asertivamente, o cuando ya estamos hablando de vulneraciones de derechos, que tenemos que acudir a un tercero, a una autoridad para que nos apoye, y eso también es muy común. No siempre las cosas se pueden solucionar. Venga, dialogamos con el que está vulnerando mis derechos. No, hay veces que no se puede. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos conocer cuáles son esas rutas de atención que tienen el distrito y que tiene el país en general, para poder manejar este tipo de conflictos que se nos salen de las manos. ¿Cuáles son los mecanismos más usados en Colombia? Las rutas. Ya hablamos del arreglo directo. Ese lo hablamos, que es un arreglo que podemos hacerlo rápido, que no tiene costo, que es informal de alguna manera, porque podemos llegar a acuerdos muy fácilmente. Pero también tenemos la ruta de la conciliación. Cuando estamos hablando de conciliación, ya estamos hablando de un tercero, un conciliador, que tiene las facultades y la autoridad para ayudarnos a ponernos de acuerdo. Ojo, no es un juez. Un conciliador es un tercero que nos cita, que nos sienta para facilitarnos la comunicación y llegar a acuerdos. Entonces es un poquito más demorado que el arreglo directo, pero es gratuito en la mayoría de los casos, y la única formalidad es hacer una solicitud y elevar un acta en la que llegamos a unos acuerdos. ¿Sí se acuerdan del concepto transacción? Bueno, ahí también transamos las diferencias, o definitivamente no logramos un acuerdo y podemos acudir a una siguiente instancia. Otro mecanismo, otra ruta es el arbitramiento. Este arbitramiento realmente no es para todos los casos, es más costoso, es más formal, pero ya estamos hablando del día que heredamos la finca de la abuelita de mucho dinero, ese día, y tenemos un problema con más personas, es posible que sí podamos acudir a ese tipo de mecanismos un poco más costosos, que es una justicia pues un poco más rápida y más eficiente, ¿vale? Pero como les digo, no es tan común llegar a este tipo de arbitramiento en nuestra comunidad. Y el otro mecanismo son los procesos judiciales, las demandas, las querellas ante los jueces, ante la fiscalía, las querellas. Entonces ya sabemos que vamos a acudir a ese mecanismo. Ya les voy a explicar un poco más cuando estamos hablando de delitos, cuando estamos hablando de cosas que definitivamente ya no se pudieron conciliar, que ya no se pudieron arreglar. Ya sabemos que se va a demorar un poco más, que nos va a generar un par de costos, y que tiene unas reglas para las cuales el proceso está arreglado, está reglamentado. En algunos casos necesitamos de abogado, en otros casos no. Entonces sepan ustedes que el mecanismo más eficiente es el arreglo directo y la conciliación, ya lo sabemos, pero hay casos especiales donde no podemos necesariamente acudir a esos mecanismos, sino que tenemos que acudir a los procesos judiciales, a los jueces de paz, ¿sí? A autoridades.
Estas autoridades están principalmente en las casas de justicia. Yo les recomiendo que ustedes vayan. En la localidad de ustedes, la más cercana, entiendo, es la de Ciudad Bolívar, la de Kennedy, ¿sí? Pueden acudir allá a pedir recomendación, a pedir apoyo cuando ya son cosas que se les salen de las manos, y los pueden orientar de una forma agradable, gratuita, eficiente, para solucionar sus conflictos de forma oportuna, ágil, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de conflictos pueden llegar a solucionar allá con el apoyo de estos funcionarios intermediarios? Podemos empezar a solucionar conflictos familiares, todo lo que tiene que ver con los menores de edad, la custodia, las cuotas de alimentos, la regulación de visitas, la manutención. Esos temas, cuando no los podemos poner de acuerdo, podemos ir allá a solucionar estos temas familiares. Los conflictos de pareja, la violencia intrafamiliar, los divorcios, ¿vale? Todos estos temas están allá desde el punto de vista familiar para que en las casas de justicia nos apoyen. También hay autoridades que manejan y que conocen de casos relacionados con delitos. Delitos como cuáles los conocemos y pues, infortunadamente están ahí. Son el hurto, la estafa, las lesiones personales, las amenazas, los delitos sexuales, cuando hay suplantación de personas, bueno, etcétera, etcétera. Son los delitos que están en el Código Penal. No tenemos que conocer el Código Penal para ir allá. Allá nos asesoran los abogados de cómo debemos manejar, si esto se va por el lado familia, por el lado penal, por el lado civil, por el lado laboral. ¿Listo? Nos pueden ayudar también a solucionar temas de negocios, de obligaciones, de deudas, de contratos, de embargos, de arrendamientos. ¿Listo? Son cosas que, como les digo, hay veces no podemos manejar directamente. Temas de convivencia, riñas, ruidos, humedades, basuras, rumores, bueno, todo este tema de convivencia en las comunidades, que a veces son los que escalan a grandes conflictos, son los que podemos también pedir ese apoyo de estas autoridades. ¿Quiénes se encuentran en estas casas de justicia? ¿Qué entidades se encuentran? Está una unidad que se llama de mediación y de conciliación, que nos puede ayudar a llegar a conciliaciones relacionadas con este tipo de conflictos. También están los jueces de paz. Estos jueces están creados por la ley, no resuelven en derecho, sino resuelven en equidad, quiere decir con sentido común, desde otros principios diferentes a los de los códigos, ¿sí? Pero que finalmente sus decisiones de esos jueces, que sí toman decisiones, a diferencia del conciliador, que nos ayuda a llegar a acuerdos, el juez sí toma decisiones. Ese juez pues va a tomar esas decisiones con efectos de transacción, y es para cosas que no sean demasiado graves o para negocios que no sean de unas cuantías demasiado altas. También están los comisarios de familia, para todo lo que tiene que ver con las conciliaciones familiares de las que estábamos hablando ahorita, conflictos, violencia. Está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está la Secretaría de Salud para todos los temas de pronto de falta de atención de una EPS, de una IPS, de ayudas, más en estos tiempos pues, de pandemia. Está el inspector de trabajo para todos los conflictos laborales, cómo nos puede ayudar a asesorarnos de cómo manejar de la mejor forma la relación con mi empleador, con mi trabajador, ¿vale? Está el defensor del pueblo, está la Personería de Bogotá, ya cuando estamos hablando de vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales, la vida, el respeto a la comunidad LGBTI, los derechos de la mujer, ¿vale? Las conciliaciones también nos pueden ayudar a conciliar. Está también una oficina de asuntos étnicos, relacionados con temas de diferentes comunidades, afrodescendientes, indígenas, etcétera, para cuando debemos acudir a ellos para respetar los derechos de estas comunidades. Está la Registraduría Nacional para temas de identificación, para temas de elecciones populares. Están los inspectores de policía. Los inspectores de policía nos pueden ayudar a tramitar procesos relacionados con el Código de Policía, que es diferente al Código Penal, que tiene que ver con estas contravenciones más desde el punto de vista de la convivencia del día a día, que se llaman querellas policivas, de que el vecino hizo, de que no hizo, de que gritó, de que no dejó, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas nos pueden ayudar los inspectores de policía. Está la Fiscalía, ya cuando estamos hablando de delitos, cuando tenemos que denunciar un delito, delitos por lesiones, por agresiones sexuales, etcétera, etcétera. Allá están las autoridades que los escuchan y los atienden. Y pues por último está medicina legal, que pues ojalá no tengamos que acudir a ella, pero pues si nos toca, ahí está esa autoridad que nos puede ayudar en las casas de justicia. Estas casas están presenciales, como les decía, en su localidad de Tunjuelito. Las más cercanas quedan en Ciudad Bolívar y en Kennedy.
Están también algunas jornadas que se hacen de justicia al parque, van a los municipios, perdón, van a los barrios, van a las diferentes, sí, hacen unas jornadas tanto en buses como en unas toldos, llevan las autoridades a esos sitios para que atiendan directamente en la localidad a la comunidad. También están todos los mecanismos virtuales, está el chat virtual, está el WhatsApp, está el correo electrónico. Ustedes pueden averiguar por internet todos los datos para acudir a estas autoridades vía virtual. Y para finalizar, antes de hablar de los talleres que se vienen a continuación, les quería decir algunas estadísticas. Imagínense que en estas casas de justicia se han atendido más de 800,000 personas en los últimos 3 años. Entonces sí están, digamos, siendo muy eficientes para atender las necesidades de la comunidad, en donde los principales temas que han manejado son temas de menores, de alimentos, temas de arrendamiento, de propiedad, de violencia intrafamiliar, de deudas, de lesiones. Esos son los principales temas que han atendido. Entonces, no duden en acudir, en llamar cuando se les sale de las manos los conflictos, ¿vale? Ahí están las autoridades, para eso pagamos impuestos, para que estas autoridades funcionen y en efecto lo están haciendo en los últimos años, ¿vale? Hasta aquí les quería dejar la introducción del tema del contenido de esta charla de 1 hora sobre estos temas de manejo asertivo de conflictos. Y para ya cerrar a lo último, les quiero darles un dato. Ustedes saben, me imagino que conocen a Chespirito, Chavo, Chapulín, Chompira, Chocho, todo lo que tiene que ver con Che. Este personaje empezó a interpretarlos, adivinen a qué edad, a los 40 años. Uno los ve ahí como un niño, el Chavo, ¿no? Pero resulta que este señor tenía 40, 50 años cuando interpretaba ese personaje. Entonces imagínense ustedes que tienen 20, 30, 40, 50 o la edad que tengan, nunca es tarde para adquirir estas herramientas. Nunca es tarde para que crezcamos como personas, para que transformemos esas creencias, para que construyamos un camino diferente para nuestras vidas, ¿vale? Entonces aquí estamos para ayudarnos el uno al otro a crecer, siempre a sus órdenes. Y me encanta haber estado con ustedes el día de hoy. Un abrazo. Te invitamos a ingresar al link dispuesto en este video para el registro de tus datos e ingreso al cuestionario sobre los conocimientos adquiridos en los 5 videos de capacitación y las sesiones interactivas de Zoom con los talleristas. Recuerda que se beneficiarán a los primeros 600 participantes en ver los 5 videos y resolver el cuestionario con la entrega de una agenda, un esfero y una gorra con imagen institucional de manera gratuita. Para cualquier duda o inquietud puedes comunicarte con nosotros a través del número celular 312-546-2021 o escribirnos al correo electrónico convivenciasegura20@gmail.com. Agradecemos tu participación en este espacio.